Bien, ejercicio. Dice, en el triángulo ABC se traza la altura AH. Hasta ahí llegaremos. Bueno, y dice, de tal modo que... No, hasta ahí. Hasta ahí simplemente llegaremos. Luego vamos a ver. Dice entonces, aquí es el triángulo ABC. Ahí está, ¿no? El triángulo ABC se traza a la altura AH. Bueno, vamos a trazar donde esté A. Y para que sea una altura, tiene que ser perpendicular al lado opuesto. Entonces, ahí está. Este ángulo es 90 grados, ángulo recto. Y de acuerdo al enunciado del problema, ese punto es H. Ya, ¿qué más dice? De tal modo que BH sea 3 metros y HC 10 metros. Entonces, dice que HC, eso vale 10. Y dice que BH vale 3. ¿Qué más? ¿Qué más dice el problema? Hasta ahí llegamos. Hallar el lado AB. AB, este lado. Pondremos ahí algo para que gráficamente se note que esa es nuestra incógnita. No le voy a poner X, AB, y eso no sabemos, eso queremos hallar. Dice entonces hallar el lado AB si además se cumple que el ángulo en B es 2 veces al ángulo en C. 2 veces al ángulo en C. Es decir, esto, beta es 2 veces gamma. Esto quiere decir, aquí está beta, aquí está gamma. Es decir, que beta es el doble de gamma. Bien, ese es el problema. ¿Qué podemos hacer? Hay varias formas, como de costumbre, para resolver este tipo de problemas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dibujar ese lado tal cual, pero al lado opuesto. Vamos a poner en verde también que esté. Tal cual, con su misma inclinación, todo igual. Entonces, beta obviamente se está replicando aquí. Pero además, si lo hemos replicado tal cual, aquí podemos colocar desde H hasta este punto, sabemos que necesariamente son 3 metros, ¿no? Requieren 3 metros, entonces eso es necesariamente 3 metros. Y desde este punto, que no tiene nombre, ahorita lo voy a nombrar, hasta aquí sería pues, el saldo, el excedente, 7, ¿no? Si aquí abajo es 10, pues tiene que ser 7. A este punto le daremos un nombre. Que se llame P, el punto P. Para que se note un poco mejor el dibujo, vamos a corregirlo un poco. Ya, ahora sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos hacer o qué otra cosa podemos observar? Este triángulo de acá, es un triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos lados iguales y por lo tanto también dos ángulos iguales. Ahí están. ¿Qué más podemos decir? Había una condición en el problema. Decía que beta es 2 veces gamma. Entonces, aquí está gamma. Esto es igual a 2 veces gamma.
Y por lo tanto, eso también se repite aquí. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Esta es nuestra nueva incógnita. Habría que ver, y sería interesante saber qué ángulo se produce acá. No lo sabemos. Yo le voy a llamar a ese ángulo delta. Y si sabemos algo aquí, de manera implícita. Este ángulo es el ángulo interno. No lo conocemos, pero sí que lo conocemos el ángulo externo. ¿A qué va a ser igual todo este ángulo? Este ángulo. Eso sería 180 menos 2 gamma, ¿no? Si todo eso es 2 gamma, este va a ser 180 menos 2 gammas, por razones obvias. Todo esto es 180. Bueno, ya está. ¿Y qué podemos afirmar? Podemos decir, no podemos decir, sino está establecido que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo da 180. A ver, utilizaremos esa operación. Entonces decimos que, ¿qué ángulos? 180 menos 2 gamma. 180 menos 2G, 2 gamma. Más, ¿qué ángulo aparece? Este de aquí, más gamma. Y más delta. Más gamma y más delta. ¿A cuánto es igual a eso? Pues a 180. Y aquí la cosa ya es fácil. Vamos a escribir 180 pasa a restar, entonces aquí se va a anular. ¿Qué queda? Menos 2 gamma puede pasar a sumar, este menos va a pasar a restar, va a quedar que delta es igual a gamma. Así va a quedar. Pueden hacer el álgebra con calma, paso a paso, y van a llegar a esto mismo. Delta es igual a gamma. Entonces resulta que esto había sido gamma. ¿Y ahora qué nos dice eso? Fíjense, si aquí tenemos un ángulo gamma y aquí tenemos otro ángulo gamma, necesariamente eso en el siguiente triángulo, eso en el triángulo APC. Voy a achurarlo, voy a pintarlo. Van a aprender cuando entren a la casera que achurar es un término técnico. Le decimos a una especie de pintado, como el que acabo de hacer. Bueno, está pintado. Ese ángulo es isósceles. ¿Por qué? Si estos dos ángulos son iguales, necesariamente este lado, el lado AP, es igual al lado PC. Forzosamente. Entonces este triángulo es isósceles. Y si ocurre eso, aquí sabemos ya, lo habíamos establecido. PC es igual a 7 metros. Por lo tanto, AP es igual a 7 metros. Pero se acuerdan que ese triángulo ABP era isósceles, entonces este lado era igual a este lado. Por lo tanto, ambos miden 7 metros. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. El lado AB mide 7 metros. Y con eso concluimos el ejercicio. Eso es todo.